Esto es Lilith en CDN. ¡Yupiti! Ay, señores, ya se lo estaba diciendo aquí a mis invitados que me ha encantado mi director, que me da ese ánimo. Díganme si no, Cupiti es como todo un espectáculo de palabras. Me encanta el mantra de Lili en CDN. Muchas gracias, señor director. Y aquí estamos con ustedes. Bienvenidos a su casa, la casa de todos. Lilith en CDN. También la fórmula antinovelas. Y qué súper antinovelas que estamos. Aquí yo tengo, señores, a mi heroína. La súper antinovelas de toda la antinovelas. Esa mujer es contundente, caramba. Hay cero drama. Soluciones. La Sed del Sur, un reportaje de nuestra queridísima compañera Adis Burgos, hola, la estrella la del Cibao para el mundo. Tú tienes una chulería que te... Esto eres tú que me alebreca, Adis. Eres tú, eres tú que me así. alebreca, te estoy diciendo. Tú eres así, pues yo estoy comodísima. Aquí teníamos como la cita de hacer algo juntos. Claro, hace siglos, porque yo la admiro. Que se sepa que yo soy fan de Adis Ustedes Burgos. saben que yo la admiro a ella. Ay, sí, la Sociedad del Bombo Mutuo. Les cuento, ustedes, todo el mundo sabe que Adis se ha ganado el primer lugar en periodismo ambiental por su reportaje documental La Sed del Sur, que es un espectáculo, es una joya. Y ella y esa voz y toda ella y toda esa investigación y reportaje es espectacular y de alguna manera te conmueve. O sea, es muy contundente, la pura verdad, tremendo trabajo. Quiero que nos cuentes todo de eso en el primer bloque, pero seguimos con más, seguimos en medio ambiente, que se sepa, y vamos a recibir a Marvin Del Cid, que ustedes lo saben que es un medioambientalista por excelencia, conservacionista y también periodista de ambiente, que nos viene a hablar del problema del sargazo en RD. Y además tenemos a un testimoniante, un joven precioso, buenosísimo, no es por nada, debo decirlo, Eric Holbon, un profesional que ha trabajado directamente con el concepto del sargazo y la problemática en el país y tiene también mucho que contarnos desde su perspectiva. Así que ustedes verán ese segundo bloque, qué interesante. Y seguimos al final, en el tercer bloque, con la alianza estratégica que han desarrollado CCN y Seguros Universal para hacer más fácil la adquisición de seguros en todo el país, en todo el horizonte nacional. A Yanari Newman, quien es de Seguros Universal, una alta ejecutiva, y por supuesto Jennifer Nibar de CCN, vienen a contarnos todo. Y ahora entramos entonces contigo, Adis. Yo saludo doble Dime, al primer bella invitado. Lili. Qué bueno recibirte aquí. Yo quiero decir públicamente que en CDN estamos demasiado orgullosos con este premio tuyo, porque sabemos tu calidad como periodista, tu compromiso, tu elegancia, tu nivel, ese power, esa voz, ese todo, ese concepto, ese criterio. Pero tú me tienes en demasiada Sí, autoestima. y cuando vemos que la gente también, porque uno se da cuenta, pero uno dice, bueno, pues que los vecinos lo sepan, o sea, que el público en general, Ay, y qué bueno que hay gente que está viendo lo que tú eres, porque tú eres una gran luz. Yo estoy bien contenta también, más porque esto del premio no fue un trabajo realizado para un premio. Cuando aquí presentaron, alguien vino a Enfoque Matinal hablando de que había un concurso. Y yo dije, wow, qué terrible. Y faltan 15 días para que se cierre la convocatoria. Qué pena. Yo si lo hubiese sabido a tiempo, preparo algo con el concepto de una competencia. Y entonces sometimos un trabajo que ya estaba hecho. Wow, Así que tú lo habías hecho tiempo atrás. Sí. Pero mira, el trabajo... Porque había un rango de tiempo que tenía que cumplir. Claro, La Sed del Sur es un trabajo, búsquenlo en YouTube si no lo pudo ver en el aire, porque la pura verdad que está en todas las plataformas, pero es un trabajo muy bien realizado, es un trabajo de muchos días, asumo yo. Te pregunto, o sea, ¿qué te tomó hacer ese reportaje periodístico tan completo, con tantos detalles y trasladarte hacia allá? Sí, estuvimos trabajando literalmente para completarlo como 2 meses. 2 meses. Como 2 meses. Aparte de que yo me divierto con informaciones de medio ambiente, entonces ya yo tenía mis propios hallazgos, me voy entreteniendo, viendo contenidos, escribiendo sobre el asunto, pero ya cuando comenzamos a dar forma como tal, fue un proceso como de 2 meses. Pero más meses yo leyendo sobre el asunto, ya lo hacía como deporte. Claro. Esto, Lili, va siendo cada vez más profundo en uno cuando se mete para el asunto medioambiental, porque le cambia la vida a cualquiera cuando usted comienza a ver cómo de verdad está cambiando el ambiente, cómo está cambiando el país, cómo lo que ayer había ya no está. Entonces, a partir de ahí, si tú comienzas a buscar, es un barril sin fondo y lo que vas a encontrar es triste. Entonces, yo creo que eso merece el compromiso de todos. Cuando vi yo el reportaje, ¿qué duración tiene el reportaje completo? 30 y pocos minutos. Que es muy condensado, pero te retrata una realidad muy contundente, el del sur, que ha sido solamente atendido prácticamente por Surfuturo, digo yo. O sea, el sur es un área de nuestro país, una región muy olvidada, muy ignorada en muchos aspectos y de mucha desigualdad. Cuando tú trabajas este reportaje, en la voz se te siente el sentimiento, la emoción. Y esas imágenes retratan
retratan ese vía crucis que vive la gente del sur, que tiene que caminar kilómetros para buscar agua diariamente y que la calidad del agua ni siquiera es saludable. Cónchale, y uno abre la llave aquí y cree que es tan fácil. Te crea ese contraste, Adis. ¿Cómo te sentiste al crear todo esto, al poder retratar una realidad tan dura? La gente no ha entendido, Lilith, en realidad lo que es el cambio climático. Yo pienso que los dominicanos en sentido común estamos muy entretenidos y a veces no conocemos qué nos está cambiando la vida y cómo lo hace. Y uno oye hablar de eso del cambio climático, por eso no tiene que ver conmigo, ¿para qué? Si a mi casa cuando yo abro llega el agua. Claro. Entonces, ¿qué es el cambio climático? Bueno, el clima está cambiando y cada vez lo hace en una manifestación más extrema. Cuando llueve, pues lo hace a cántaros que hace daño, y cuando se seca tanto que también destruye. Entonces, en el sur del país, por el clima, el otro día bromeaba contigo hablando de la sombra de lluvia. Ajá. Los especialistas dicen que el sur está en sombra de lluvia, o sea, Sí. la cordillera central impide que los vientos alisios lleven a esa zona del país ciertas cantidades de lluvia, la pluviometría es menor respecto a otros puntos del país, o sea, hay una sequía que tiene que ver simplemente con su condición. Y la localización geográfica, solo el hecho de estar ahí, y también su tipo de tierra. Pero cuando hablamos entonces de cambio climático, estamos vinculando ese efecto de la naturaleza con lo que hace el hombre. Los investigadores del cambio climático están seguros, están conscientes de que todo esto tiene mucho que ver con la mano del hombre. Y por eso, hacer consciente a la gente de la montaña como a la gente de la llanura de lo que está pasando es vital para generar los cambios. Mi visión del asunto es que no vamos necesariamente bien hasta que el sector privado coincida con las políticas públicas y hasta que el sector público coincida con la política también del otro. Vamos a decir, hasta ¿A qué que me nos pongamos de refiero? acuerdo. Una gran alianza. Para salir del daño necesitamos educar a la gente e invertir también en políticas públicas y privadas. En eso estamos cortos. Les estamos reclamando mucho a los ciudadanos de la montaña, algo que yo enfoco, pero ellos están también dejando de sembrar en muchos de los puntos. La gente se hace consciente y deja de sembrar para que el río tenga agua, y cuando ese río baja, en la llanura a poca gente le importa lo que hace con ella. De paso, fíjense que los ríos, cuando están llegando a la llanura, todos los hacen con altos niveles de contaminación, tan altos que es abrumador. Claro. Yo no presenté ese trabajo porque creí que con uno era suficiente de momento, pero hice una investigación en el Yaque del Norte, desde donde nace allá en la Loma La Rusilla hasta donde muere en Montecristi. Y tomamos muestras de agua y las llevamos al laboratorio para saber cuál era el pueblo que más lo contaminaba. O sea, es que nosotros somos los que estamos de manera prioritaria, somos protagonistas de un daño ambiental que somos el cáncer del planeta, han dicho mucha gente. Somos protagonistas de un daño ambiental que nos lo vamos a tragar nosotros y nuestros hijos también. Todo eso es muy conmovedor, Lili, muy conmovedor. Con lo de la sed del sur, la desaparición de los ríos, cualquiera que se hace el paso por la carretera principal, da deseo de llorar. Tú ves que estoy llorando, en serio, sí, perdóname, pero es verdad que me da pena. Tú sabes que vi esa señora, cuando tú lo estás diciendo me emociona un poquito, vi esa señora que decía, oye, Adis, yo tengo que comprar agua diariamente para cocinar, yo tengo que comprar agua del botellón para poder cocinar porque el agua está contaminada. Y es una persona que tú veías en una casita muy vulnerable, una señora ya de cierta edad, y tú veías esa resignación, esa dignidad en sus ojos, pero al mismo tiempo esa limitación de que tenía que incluso decidir qué comer porque el agua implicaba un costo dentro de su canasta básica. Costos que la gente no tiene. Uno habla y ese discurso se milita mucho en las redes sociales y en los medios de comunicación, pero yo creo, Lilith, que no estamos todavía suficientemente conscientes de cuántos dominicanos tienen que buscar un agua sin saber dónde conseguirla. Y después conseguirla de mala calidad, un agua que les puede enfermar, que aquí tienen que hervir y se malhierve. Es un tema de salud pública. En San Juan, que fue uno de los lugares en donde estuvimos ahí, en comunidades en donde la gente no tiene ni siquiera un río cerca para buscarla, porque si alguien tiene un río, pues bueno, la misericordia de la lluvia en algún momento vendrá. Y se guarda, como oí yo muchos de tus testimoniantes que señalaban que guardaban para la sequía, o sea, en los momentos de lluvia guardaban cantidad de tanques, pero esa agua también se puede deteriorar y dañar. No, y que no cae siempre. Ahora nosotros veremos cada vez fenómenos más extremos. La sequía va a venir para quedarse por mucho tiempo y el agua cuando llegue va también a ser destructora en muchos momentos.
momentos. ¿Qué hacer? Son como los márgenes extremos, lo que está pasando en este cambio climático. Cuando es calor, es mucho calor, y cuando va a llover y hay humedad, es mucha humedad, mucha pluviometría, ¿cierto? En zonas como el sur, el gobierno es consciente de que necesita más infraestructura y que la construcción de presas va a ayudar para que la gente que vive ahí de sembrar pueda tenerla en los momentos de sequía, y cuando llueve mucho, entonces también la pueda reservar. Pero hay un plan a 20 años para construir presas, algo lento, algo para lo que no hay presupuesto. Entonces, ¿qué hacer en un momento en que el tema es tan grave, pero al mismo tiempo las soluciones son tan lentas? Y que en 20 Cada años ya uno lo tiene que poquito hacer que algo. queda de río ya se secó en 20 años, de aquí a 20 años. Sí, Alice. cada uno tiene que hacer algo. ¿Cómo yo genero cambios en mi casa? Todo esto me ha hecho más consciente, y tiene que hacernos a todos del problema. ¿Cómo yo hago que en mi casa mis hijos, que no importa qué edad tengan, mi niña de 3 años, mi niño de 10, qué ellos pueden hacer para que esto sea menos grave? Te pregunto eso a ti. ¿Qué piensas tú que pueden ellos hacer, y todos nosotros, desde nuestros hogares, desde nuestras Mis regiones? niños ahora no se bañan con las llaves abiertas. Mi niña pequeña sabe ya que ella tiene que, hay un vasito ahí con el que ella se cepilla, y ella necesita usar esa dosis. O sea, ellos consumen menos agua. Consumir menos agua, porque desperdiciarla es un crimen también. Claro. A otro le va a faltar esa que ellos desperdician. Entonces, estamos haciendo pequeños cambios en la casa para que cada uno sepa que puede aportar, no importa qué edad tiene. Yo creo que eso no hay que tener un nivel de escolaridad para que eso ocurra en una familia común. Además, el impacto es de todos. Si no cambiamos todos, no se consigue el impacto. Pero que a veces se espera como que, bueno, el pobre no lo puede hacer por H, el rico es el que está mandado o el clase media. No, es que eso es de todos, Lili, es de todos. Sí, absolutamente. A mí me asombró, haciendo consultas con gente que es del medio ambiente, investigador de años, hay muchos veteranos aquí en el país, que no está lloviendo menos. Dice la directora de meteorología, Gloria Ceballos, que no llueve menos. Lo que tenemos es ahora fenómenos extremos. Y lo peor es que el pronóstico es que cada vez sean más extremos. En lugar de estar, vamos a decir, en todo el año, y quizás las épocas de más lluvia, como eran el conocido mayo, ahora hay unos súper momentos de lluvia y otros momentos de sequía por mucho tiempo. Eso, si te sigo bien. Exacto. O sea, no está ese zigzag, esa periodicidad, esa contundencia de que sube y baja, sino que hay momentos de sequía, momentos de lluvia, momentos de sequía, más largos, Exacto, digamos, los ellos periodos. dicen, los periodos de lluvia cambiaron, pero sigue lloviendo la misma cantidad. De paso, el reloj de la naturaleza cambió de forma tal que ya mayo no es el mes de las lluvias. Si mayo no es el mes de las lluvias, abril no es el mes de las siembras. Eso significa que no solo estamos hablando de que haya agua para bañarse, estamos hablando de la alimentación. Claro, claro. Estamos hablando del ecosistema. Entonces, todo eso compromete inclusive el presupuesto nacional, porque nosotros tenemos en el sur al famoso granero, tenemos la producción mayor de habichuelas, tenemos unas siembras de arroz que garantizan arroz para gran parte del país. El famoso plátano baraonero, que Sí. es un emblema de aquí, de nuestro país, tú sabes, es un producto. Miles de familias que viven de la siembra, que se endeudan contando con lo que van a sembrar, que comen, se sostienen de eso, que mandan a sus hijos al pueblo, a la universidad, porque pueden sembrar. En la medida en que hay inseguridad para ellos en su actividad económica, al mismo tiempo se desestabiliza la región, una región que de por sí ya padece los peores niveles de pobreza del país. Entonces, es un asunto para generar políticas y planes concretos. ¿Cómo se han adaptado los campesinos, Adis? O sea, ya que ha cambiado el ciclo, ya mayo no es el mes de la lluvia, por lo tanto abril no es el mes de las siembras. Entonces, ¿qué hacen los campesinos adaptándose a este cambio climático que viene sorpresivamente, pero que ya tiene unos añitos? Ya En muchos casos, improvisación. Los agarra asando batata, porque tampoco estamos hablando de que ellos son gente de una gran formación para la planificación o que tienen márgenes de ahorros que les permitan, bueno, en 3 meses será que vienen los chelitos. No, esos 3 meses se va a comer vacío. O esos 3 meses los intereses se van a disparar. Entonces, en muchas ocasiones el gobierno está teniendo que subsidiar, que hacer ayudas para que los préstamos con el Banco Agrícola no se tornen en algo impagable, pero eso también implica que las políticas públicas dicen hacia dónde vamos, Claro. que la falta de respaldo del gobierno empeora la cosa. Y a eso hay que agregar, Lili, la deuda que ahora mismo tiene el gobierno del presidente Medina con uno de los peores ministros al frente del medio ambiente. No hay Eso es cierto. conciencia en las políticas de medio ambiente ahora. Entonces nosotros tenemos un presidente que anda discursando por el mundo sobre lo que significa el cambio climático, pero no tiene control de ese tema en su país. Y eso es muy grave. Sí. Entonces, a todo eso, sin intentar politizarlo, hay que sumar que sin un pacto
público-privado, no hay manera de que esto funcione. Yo quiero reconocer, porque lo citaste. Y tú sabes que la mayor contaminación, no mucha contaminación viene industrial, del ambiente industrial. Por eso me parece tan interesante. Sí. Porque ese pacto no es solamente dar recursos, sino cambiar conducta como la que tú estás haciendo en tu casa con tus hijos. Y modestamente yo en la mía. Las empresas tienen muchísimas maneras de hacer ahorro. Y las empresas tiran desperdicio a los ríos, muchas empresas. O sea, hay mucho que cambiar a nivel de conciencia, a nivel empresarial incluso. Sí, en el sur muchísimo. Más porque estamos hablando de que cuando se llega ya a la llanura, los ríos no sirven. En el trayecto se los van comiendo. Bueno, cuando no es que los distribuyen los más potentados ganaderos o productores agrícolas, es que llega contaminado, llega sucio porque la cloaca, porque la empresa. Entonces, todo eso significa que tienen que funcionar las instancias. Y este no es un discurso para que uno se entretenga y que en 10 años aparezcan las soluciones. Es que necesitamos presionar para que eso ocurra. Y en la medida en que hay más gente conociendo de esto, entonces generamos las presiones que necesitan los que toman decisiones para hacerlo. La gente del sur que tú entrevistaste ve un cambio para desmedro en los últimos 10, 15 años en relación a quizás las oportunidades de su medio ambiente, no económicas, que tenían 10, 15 años atrás. O sea, han visto sus ríos más secos, sus tierras menos fértiles. Hay más precariedad hoy en día en el sur que en 10, 15 años atrás desde el punto de vista de los recursos naturales. Claro, por ejemplo, una de las personas que yo entrevisté me contaba cómo llevaban 7 meses sin una gota de lluvia. En una zona en donde se vive de sembrar. Claro. Entonces, y alguien te decía también, que recuerdo, que decía que muchos han emigrado porque no se pueden quedar ahí y han salido de la región porque no pueden ni siquiera sembrar nada. Fíjate, Lili, que desde los inicios, si nosotros nos ponemos a ver para atrás, los libros de sociales, la gente se asentaba alrededor de los ríos. Claro. Porque el agua es la principal necesidad humana. Sin agua no hay vida. Sí, y a partir de ahí se deriva cómo tú vas a vivir, qué vas a comer, la actividad económica a la que te vas a dedicar. La gente se asienta, los asentamientos humanos son alrededor del agua, y cuando se va el agua hay que irse. Entonces, eso ha ocurrido. Del sur, la gente emigra no solo porque falta empleo, es porque el medio de vida se va cuando se va el agua. Claro, entonces hay que echar ese pleito, nosotros necesitamos presionar para que las inversiones también nos garanticen agua futuro. Y qué bueno, señores, porque tenemos que despedirnos, pero yo no te quiero dejar ir. Estoy, mira, engrifada. Y qué bueno que tenemos a Adis Burgos como una voz que nos representa. Te declaro la embajadora del medio ambiente. Ay, qué ya lo sabe, declarada. Sonido. Y nosotros aquí siempre le hemos dicho que somos la casa del medio ambiente. Cuentas con apoyo y cuánta pasión. Y tenemos que seguir luchando, porque esta tierrita hay que defenderla, Adis. Ay, sí. Y Santiago es Santiago, que es de Santiago para el mundo. Vamos a una pausa y seguimos hablando de medio ambiente. Yo voy a tratar de que Adis, de conquistarla para que no se nos vaya, porque recibimos a Marvin Del Cid y Eric Holborn, que vienen ambos a hablarnos de los sargazos, que de verdad, wow, ese es otro problema, ese es otro grave problema que tenemos aquí. No es una ruta cualquiera por la que debería caminar. El entorno parecía estar gritando 1000 cosas a la vez. Que el dueño no está, pero que siempre esperan que vuelva. Y mientras tanto, se mantiene un sigiloso silencio que se escucha en el sonido.